Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Y bueno, por el momento del año, y estamos a inicios del 2024, voy a tratar un tema que es fundamental para poder lograr los objetivos que nos planteamos. Es cómo establecer metas, propósitos y objetivos alcanzables. ¿Por qué es tan importante este tema? Y precisamente ahorita que acaba de terminar la segunda semana del año. Las estadísticas demuestran que para el final de la primera semana, del 50% de personas de la población que establece metas, porque solamente el 50% de la gente establece metas, que ahora se convierten en el 100%, el 40% de la gente ya abandonó su propósito de año nuevo. 40%, casi la mitad de la gente al final de la primera semana, chao metas, chao objetivos. Al final de la segunda semana, el 70% de las personas que establecieron una meta abandonaron su propósito. Y entonces eso nos deja pensando, ¿y entonces cuántas personas logran los objetivos o metas una vez que finalizó el año, cuando las establecieron al principio? Solamente el 8%. Entonces se vuelve de fundamental importancia entender cómo se deben establecer las metas y objetivos. O veámoslo desde otro punto de vista. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar del tema de que el éxito deja huellas. Es parte del capítulo 1 de este podcast. Y el éxito deja huellas significa que cuando uno logra descubrir un proceso que ha sido exitoso y con lupa puede identificar cuáles son las huellas que condujeron a que ese proceso fuera exitoso, las anota, las identifica y uno mismo sigue esas huellas, entonces sin duda alguna, uno tendrá éxito también. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre cuáles son esos elementos fundamentales de ese 8% de personas que logran las metas al final del año, para que si usted o yo, que estamos en este momento escuchando o viendo este podcast, estamos ya dentro de ese grupo del 40% o el 70% que abandonó sus propósitos de año nuevo, simplemente sigan la metodología que vamos a explicar porque es lo que demuestra que la gente siempre logra los objetivos. Queriendo decir con esto que si usted ya abandonó y no se explica por qué o ya perdió la fe, devuélvase un poquito, siga estas recomendaciones al pie de la letra y le garantizo que al final del año usted será parte de ese 8%. Entonces sí, el éxito deja huellas y a mí de verdad me duele en el alma que la estadística establece que más del 80% de las personas que se gradúan de la universidad nunca más vuelven a leer un libro que no sea de ficción. De ficción, o sea, cosas imaginadas, lo cual no está mal, pero si tenemos tratados, tenemos libros en donde las metodologías de las personas que han alcanzado el éxito en las ventas, en la nutrición, a nivel físico, a nivel mental, emocional, etc. Esos libros ya existen en donde se concentra la información de personas que lo han logrado y están dando el testimonio de 20, 30, 40 años de su experiencia comprimidos en un libro, como por ejemplo en La ciencia de la pérdida de peso. Me duele en el alma que las personas tengan que tragarse nuevamente la curva de aprendizaje cuando ya prácticamente para todo ya hay publicaciones de gente que lo ha logrado, ¿verdad? Y pensar que un libro, por lo menos en Costa Rica, anda por el orden de los 12,000, 14,000 colones, en Amazon $20, $30 y que la gente fácilmente se gasta 10 veces eso comiendo comida chatarra y no compra un libro, cuando claramente tienen una necesidad de cambio, no porque yo esté diciendo que tienen que cambiar, porque ellos mismos, su alma se los dicta diariamente. Deberíamos mejorar, deberíamos cambiar. Entonces, de verdad, eso me duele en el alma y esa es la razón de por qué vamos a hablar hoy de cuáles son esos elementos fundamentales para poder lograr alcanzar las metas que se establecen al principio de año.
Bueno, primero empecemos diciendo las 4 razones de por qué la gente no establece metas u objetivos. Los tengo aquí anotados para ir analizándolos en detalle para no dejar que ni uno solo se nos escape. Para empezar, la gente cree que las metas u objetivos no son importantes. La otra vez estaba en una cena y la persona que estaba a la par mía y la persona que estaba al frente mío, estábamos en una conversación y les contaba yo la estadística del 40 y el 70% de abandono al final de la segunda semana, 40% al final de la primera semana. Y el que estaba a mi izquierda me dice, ¿y qué pasa con los que no tenemos metas? Y le digo yo, bueno, esa es exactamente la receta para no alcanzar nada en la vida, porque hay que tener claro qué es lo que uno quiere. Ese es el punto fundamental. Entonces, no considerar que las metas son importantes es el primer punto de fallo. Y pongamos un ejemplo. En la década de los 50 se hizo un estudio en donde a personas que se egresaban de la universidad se les preguntó si tenían metas económicas claramente establecidas. Solamente el 3% las tenía. El 97% tenía una idea vaga, pero no tenía algo aterrizado, concreto y claro. ¿Okay? Claves importantes que vamos a ir descubriendo ahora. Y estas personas, al cabo de un tiempo, se les vuelve a estudiar y descubren que el 3% de gente que había establecido metas por escrito valía más en términos económicos que el 97% de sus compañeros que no habían establecido metas. Ok, tal vez usted diría, bueno, casualidad. Luego se repitió un estudio similar en donde se hizo la misma pregunta. Al graduarse, metas de trabajo, metas profesionales, ¿las tiene o no las tiene? El 20% de las personas que sí tenían una meta claramente establecida de a qué querían dedicarse, cuál era su objetivo de vida, cuál era el plan definido, ¿verdad? Lo tenían claro y anotado. Ganaban 10 veces más que el 80% de la gente que no había puesto metas. Entonces, pregúntese usted ahora con estos 2 ejemplos para empezar, hay muchos, ¿será o no será importante tener una meta? Definitivamente que sí, es importante. La segunda razón es que la gente no tiene claridad entre lo que es una meta, un propósito, un objetivo y un deseo. Un deseo es algo que existe aquí en nuestro cerebro de manera abstracta. No tiene tiempo definido en que se tiene que cumplir. Y el hecho de que sea abstracto quiere decir que está en forma de una nube, no está aterrizado. Y por lo tanto, no tiene una correspondencia física en la que se pueda convertir porque no está claramente definido. Mientras que los objetivos, las metas y los propósitos sí llevan una serie de leyes que vamos a ver ahora en una serie de pasos para establecer esos objetivos. Entonces, el no tener clara la diferencia entre un deseo, yo quisiera tal cosa versus voy a lograr lo siguiente, ahí hay una clara diferencia en determinación. Y la determinación suele ser, en conjunto con la disciplina y la perseverancia, una fórmula que conduce al éxito. Y como no tienen clara la diferencia, también no saben entonces cómo establecer metas y objetivos. Y quedamos en la parte abstracta. Pero como lo vamos a ver, tenemos que escribirlas más adelante. Vamos a ir descubriendo el proceso. La siguiente es que les da miedo al rechazo. La número 3, razón por la cual no establecen objetivos. Y vamos a hablar de una frase que usualmente utilizo cuando le doy la bienvenida a los pacientes todos los jueves a las 7:30 de la noche en nuestro programa, cuando hablamos de las 9 huellas del éxito, y es una frase que habla de cuando una persona decide hacer algo diferente. Y dice así: los grandes espíritus siempre han sido víctimas de violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Grandes espíritus son aquellas personas que tienen ansias de cambio, no están satisfechas, quieren mejorar y no se quedan quietas. Necesitan esa sensación de crecimiento e ir evolucionando. Las personas mediocres, sin ser despectivos, se refiere a las personas que no están listas para el cambio. Todavía no es su momento. Entonces, lo típico es que en el momento en que alguien decide cambiar y se separa de ese grupo social inmediato,
el grupo social inmediato se viene detrás a volar hacha a sus esfuerzos para ver cómo logran botar a esa persona al suelo y que deje de incomodarlos, porque el hecho de que esta persona esté cambiando es una declaración implícita, ni siquiera tiene que decirlo, es implícita de que es momento de evolucionar y estas personas de su grupo social no están listas, entonces van a atacarlo y van a rechazarlo. Ahora, lo que tenemos que entender es que como tenemos una base completamente subconsciente en donde la dependencia del éxito que tenemos está totalmente asociada a los grupos, a la fortaleza que nos da un grupo, entonces podríamos caer fácilmente víctimas de la sensación de que en el momento en que empiezan a criticarme y soy rechazado por mis esfuerzos, entonces estoy saliendo de mi grupo social y cuidado porque ahí se levantan alarmas subconscientes que me dicen en el momento en donde me separo de mi grupo o soy rechazado de mi grupo, aumentan las posibilidades de muerte porque ya no tengo un grupo que me proteja. ¿Verdad? Recuerdo eso fue un documental de los pingüinos en los polos, en el polo, y no me acuerdo si fue, creo que fue en el polo sur. Y ellos se reúnen en grupos gigantes en la época del invierno súper frío, porque juntos logran una célula de calor que permite que ellos puedan sobrevivir. Y eso es, la supervivencia está en los grupos. Entonces se activan alarmas subconscientes en donde el miedo al rechazo, especialmente si esta persona ha vivido una historia personal en donde de niño fue rechazado por su madre, por su padre, por personas que se supone que le deberían querer. Esta persona subconsciente tiene una alarma muy, muy corta y fuerte en donde cualquier signo de rechazo es deje tirados los esfuerzos porque no queremos ser rechazados. Aunque lo que esté haciendo vaya en favor suyo y le ayude a evolucionar enormemente. ¿Verdad? Entonces ese miedo al rechazo es la tercera razón y la cuarta es el miedo al fracaso. Tal vez lo hemos intentado y ojo, atención con la palabra intento, porque el intento implica al mismo tiempo la posibilidad de fallar sin consecuencia alguna. Entonces uno nunca debería intentar algo, pero por supuesto si en el pasado lo hemos hecho y no lo hemos logrado, por definición es un intento, porque no lo logramos. Y la persona lo ha intentado en el pasado y se ha decepcionado porque una vez tras otra o con solo una vez que lo haya hecho y falló, entonces pierde autoestima y se considera que no es capaz y tiene miedo a ese, ¿verdad? A no poder lograrlo, al fracaso. O tal vez también porque en programación de su niñez fue fuertemente criticado en el momento en que fracasaba y esa persona no se da la oportunidad de hacer algo en donde pueda fracasar porque fracasar es sumamente doloroso y ni siquiera se da la oportunidad de hacerlo. Si lo hiciera, probablemente encontraría la forma de ir avanzando, que suele ser así. Cuando uno con determinación inicia un proyecto, va a haber obstáculos. Por supuesto que sí, siempre van a haber obstáculos. De hecho, con mi hijo Emiliano de 8 años hemos estado viendo una serie de videos en donde está la historia de Honda, la historia de Mercedes-Benz, la historia de Ford, la historia de algunas grandes empresas de Walmart y sus fundadores Sam Walton, Carl Benz, etc. Y la característica uniforme en todos estos elementos de éxito es que tuvieron significativos y múltiples fracasos antes de pegarle a la que era de verdad. Entonces, como lo vemos, el éxito siempre va de la mano con el fracaso. El punto es que hay que entender que el fracasar no es malo, el fracasar es simplemente una nueva forma de cómo no deberíamos hacerlo. Y recuerdo las palabras de Honda hablando de que he tenido muchos éxitos, pero también he tenido muchos fracasos, pero puedo sentirme orgulloso de que mis fracasos nunca se debieron a la misma razón. Cuando fracasaba era porque estaba haciendo algo nuevo, no porque estuviera repitiendo algo viejo que ya sabía que iba a fracasar. Entonces, ahí es donde tenemos que entender la importancia de fracasar para llegar al éxito y no tenerle miedo al fracaso. De hecho, al fundador de IBM se le preguntó que cuál consideraría el mayor consejo para el éxito y él dijo
triplica tu tasa de fracasos. Si fracaso en algún momento lo voy a lograr. Pero entonces no deberíamos tener miedo a eso porque simplemente sabemos que el fracaso es parte implícito del éxito y el miedo es lo que podría frenarnos. Entonces, teniendo estos 4 elementos que impiden que las personas establezcan metas, objetivos o propósitos, identifique en su caso cuál ha sido, si usted ya es parte de ese 70% que al final de la segunda semana de enero dejó tirados sus propósitos, porque qué triste sería entender que desde lo profundo de su alma hay un ímpetu de cambio, de modificación, de evolución, y que su propia mente, lo vamos a ver ahora más adelante, su propia mente es la que tira al suelo cualquier posibilidad de cambiar, en donde usted de verdad se convertiría en una persona completamente transformada, diferente y ejemplo para los demás. Es nuestra mente la que se mete y tiene que ver con estos 4 elementos. O no creo que sea importante, repito, o no conozco la diferencia entre un deseo y un objetivo y por lo tanto no sé cómo hacerlo. Eso lo vamos a ver ahora. El miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Todos son elementos mentales, por eso no me canso de decir, y nosotros lo vemos, aunque nuestro servicio no es solo de pérdida de peso, aunque es una parte importante del servicio. Cuando las personas buscan mejorar su salud, nada tiene que ver la mecánica. Ahí ustedes ven las 10, bueno, los que están viendo el video ven los 10 iconos de las 10 claves biológicas. Esa es la mecánica, excepto una, que es nuestros pensamientos. Por eso este libro empieza a partir de nuestros pensamientos, descubrir las razones subconscientes del autosabotaje, reprogramarlos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque yo le puedo dar a la gente una serie de lineamientos e instrucciones mecánicas. Haga esto porque sí, le va a funcionar y esta es la razón de por qué le va a funcionar. Pero si no hay una transformación, una aplicación del botón emocional que hace que la persona empiece a avanzar sin detenerse, entonces no va a llegar muy lejos. Este libro sería un libro incompleto si no cubriera de primero la parte mental, la parte fundamental, el contrato con uno mismo, de entender que todo es perseverancia, hay que comprometerse, hay que tomar responsabilidad. ¿Verdad? Son elementos del éxito que ya hemos mencionado en podcasts anteriores. Y aquí es donde se vuelve fundamental el hecho de que es la mente, el 83.5, 83.3% de los resultados son completamente mentales. La mecánica ahí está, usted lo puede encontrar en cualquier libro, pero de ahí a que usted haga lo que debe hacer es donde se encuentra un espacio enorme, que puede ser muy pequeño, cuando logramos cerrar la brecha y está aquí, entre esto y esto. O sea, entre las sienes derecha e izquierda. Entonces vamos a explicar ahora sí la dinámica. ¿Cuáles son los 12 pasos para poder establecer metas, objetivos y propósitos alcanzables? Porque podría quedar en metas, objetivos y propósitos, pero no en alcanzables. Pero lo que queremos es que sean alcanzables, es que usted sea parte de ese 8% de gente que sí lo logra. Del 8% de personas que se transforman. Del 8% de personas que se transforman y por lo tanto mueven al resto de la gente como líderes. Porque tomaron una decisión y no se detuvieron hasta alcanzarlo. Ese potencial está en todos nosotros. Está en todos nosotros y es motivo de muchísimos libros de autoayuda, de personas que lo han logrado desde la década de los 20, 30. Y las instrucciones están ahí, solamente hay que accesar a ellas. Pero aquí vamos a hacer un resumen específicamente de esos 12 pasos o huellas del éxito de personas que logran objetivos, propósitos que son alcanzables. O sea que sí los logran. Ok, listos. Vamos entonces con el primero. El primero consiste en tener un deseo absoluto y ferviente de cambio. El deseo es el punto de partida. Y ahí es donde hablamos de que no, en el momento en que el alumno está listo, el maestro aparece. No es al revés, ¿verdad? En el momento en que el maestro aparece, el alumno se alista. No suele ser así. Suele primero ser que la persona que va a hacer el cambio tuvo un deseo firme. También lo hemos hablado en el pasado, por una de dos razones. Descubre un dolor profundo emocional que no está dispuesto a seguir tolerando y entonces dice, hasta aquí, no más. Y decide cambiar, tiene un deseo de cambio, o porque
descubre un placer enorme que va a experimentar en el momento en que ya haya alcanzado una nueva meta. Y ese otro combustible de evitar el dolor y alcanzar el placer, cuando se combinan, entonces generan un deseo incontenible. Y la gente le pregunta, ¿pero por qué quieres? No sé, simplemente lo quiero. Y se vuelve una obsesión. Es más, dígame si sí o no. Cada vez que usted ha logrado algo de importancia que parecía imposible, marchando en dirección opuesta a sus congéneres, y adicionalmente con miedo porque se estaba estirando, dígame si no siguió cada una de estas claves que vamos a definir acá. Y el primero es un deseo obsesivo de cambiar. Sea lo que sea, pero tiene que haber un deseo. Y ese deseo tiene que ser respaldado por una situación o condición emocional en donde usted identifica claramente cuál es ese factor que le está provocando dolor del cual usted quiere alejarse, y el segundo, cuál es ese placer al que usted busca moverse y obsesionarse con ellos todo el día. Pero eso va más adelante. Ese es el punto número 1. El segundo punto es creer que es posible. Y creer que es posible es un factor de fe. La fe es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo increíble para obtener lo que las masas consideran imposible. La fe, las masas, yo. Entonces, repito la frase para que la llenemos de todos los calificativos de los que la podamos adornar para darle un verdadero significado. La fe es la capacidad de ver lo invisible, creer en lo increíble para obtener lo que las masas consideran imposible. Si nunca nadie lo ha hecho, ¿por qué podría yo no ser la primera persona en lograrlo? Y masas, ¿se acuerda usted? 8% de la gente lo logra al final del año. El 92% de la gente fracasa porque lo creyeron imposible. Pero usted tiene esa capacidad de trasladarse a esa fortaleza interna, ayudado del poder de donde venga, para entender que ahí hay algo en donde si usted pone su punto de enfoque, entonces usted lo va a lograr. Y es fe. Y la fe tiene que ver con la activación de un sistema que nosotros tenemos en nuestro cerebro que se llama el sistema reticular ascendente, de activación reticular ascendente, perdón, el sistema de activación reticular ascendente, que es una célula, un grupo de células que funcionan bajándole el tono y volumen en imágenes, sonido y significado a las cosas a las que no le estamos prestando atención, y le sube el volumen y hace más notorias a las cosas a las que le estamos prestando atención y en las que estamos enfocados. Por eso, yo siempre digo que la fe y el miedo siempre, que son parte de una misma moneda, solo que caras opuestas, requieren que usted crea en algo que no se ve. Y si usted tiene miedo, entonces el sistema de activación reticular ascendente se va a asegurar de que en la evidencia que se le muestra, le dé toda la justificación de por qué esto es imposible de ser logrado. Y ojo, si la evidencia no está, su cerebro la crea. Ese es el poder del sistema de activación reticular ascendente. Y lo mismo para la fe. Si usted cree que puede, entonces la evidencia que le demuestra que no es posible baja de volumen, baja de notoriedad, y la que le enseña y muestra el camino de cómo esas casualidades empiezan a aparecer, toma volumen, toma trascendencia, y usted entonces ahora es capaz de ver cosas que antes no veía en el mismo ambiente en el que se encuentra, pero completamente enfocadas a vías de cómo lograrlo. Y aquí es donde creer que yo lo puedo lograr, segundo factor, es posiblemente el más determinante, porque yo soy el que tomo el control. Entonces, atención a lo siguiente. Hablemos de pérdida de peso. Frecuentemente cuando la gente nos escribe, nos dice que yo quiero bajar peso. ¿Cuánto quiere bajar? No sé. Tiene 50 años. Y entonces uno le dice, ¿y qué le parecería volver a estar en el peso en que usted estaba cuando tenía 18 años? Y la persona dice, es que lo veo complicado. Bueno, es complicado porque usted no sabe cómo llegar, pero si le decimos que tenemos gente que siempre lo logra, y el peso en el que usted estaba a los 18 años es el peso en el que genéticamente usted está diseñado para funcionar adecuadamente, y hay gente de edad avanzada que lo logra o lo mantiene durante su vida, entonces la persona se da permiso de empezar
con una búsqueda interna de las posibilidades, se emociona y entonces ¡pum!, aparece porque cree que lo puede hacer. Y la decisión es suya. Usted es quien decide sí o no. Es decir, aquí estamos llevándonos un proceso que podría ser considerado complejo a la base misma en donde estamos desnudando, haga esto, 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 esto y esto. Entonces, si usted se plantea que quiere bajar peso, quiere recuperar el estado de salud que tenía a los 18 años, no deje que su mente se le bloquee. No deje que su mente le diga esto no es posible, o su historial previo le diga no, porque nunca lo he logrado. Diga, esto es lo que quiero y lo voy a lograr. Punto. Resulta que las personas que logran los objetivos dicen esto es lo que quiero y lo voy a lograr. Punto. No hay discusión, no hay otra opción. Colapsan, para aquellos de ustedes que han estudiado la mecánica cuántica, colapsan las ondas de posibilidades a cero y la única que surge, que ahora en forma de partícula representa la realidad, es la posibilidad absoluta de que lo voy a lograr. Y ese es el poder que tenemos. Decida de una vez, esto es lo que quiero y lo voy a lograr. No, esto es lo que quiero y qué difícil, no sé, ¿verdad? Y empieza uno con esas excusas. No entre en ese camino porque ese camino conduce al fracaso. Entonces, tenga fe y crea que lo va a lograr. Ese es el segundo factor. El tercero es escríbalo con su mano en papel y con lápiz o lapicero. No lo escriba, aunque si lo quiere como recordatorio y estar viéndolo está bien secundariamente, en un teléfono o en una tablet o en una computadora, pero escríbalo con sus manos. Porque se ha demostrado que en el momento en que uno escribe con sus manos, está tomando una idea abstracta y la está convirtiendo en algo concreto, es decir, acaba de colapsar las ondas de posibilidades en una partícula concreta, grafito o tinta aterrizando en papel. Pero no solo eso, sino que además usted está utilizando la parte kinestésica. Está escribiendo lo que está escribiendo con sus manos y ojo, ahí empieza a generar un gravamen y conexión de neuronas. Poderosísimo. Segundo, está aplicando la vista, ¿verdad? Y uno aprende, graba información de manera kinestésica, visual y auditiva. Y cuando usted está escribiendo, usted está viendo lo que está escribiendo, además de que lo está grabando en su cerebro porque la parte kinestésica, es decir, de movimiento, se está involucrando en el 100%. Y el tercer factor es que uno escucha su mente cuando está escribiendo. Entonces está aplicando los tres elementos. Eso no sucede cuando usted toca una tecla porque la tecla no tiene no está siendo conducida a través de una serie de garabatos que para su cerebro tienen significado. Es simplemente taps, toques que no tienen un significado verdadero. Entonces la importancia de apretar su botón mental y empezar a escribir. Y ojo, escribir, ¿cuántas veces? Listo. Todos los días hasta que lo logre. Ay, pero ¿cómo voy a sacar yo 15, 20 minutos? Bueno, ¿qué tan grande es el deseo que tiene usted para lograr lo que quiere lograr? Yo le estoy contando el mecanismo que utilizan las personas que lo logran. Y si usted hace lo mismo que las personas que lo logran, entonces usted también lo va a lograr. Y ellos lo escriben diariamente. Es una disciplina en donde en el momento de la mañana, antes de empezar cualquier cosa, están definiendo en qué se va a activar su sistema de activación reticular ascendente. Porque lo escribió y es su punto de enfoque a partir del primer día, de la primera hora de la mañana. Hay personas que he escuchado decir, no, es que yo los objetivos no los apunto porque en el pasado los he apuntado y me generan ansiedad cuando los veo. Y entonces no quiero recordarme a mí mismo que tengo algo que cumplir. Bueno, disculpe, pero esa es la primera característica de fracasar. No tener un recordatorio continuo de qué es lo que uno quiere lograr. Porque uno lo puede tener hirviendo por dentro y el deseo de estar, o lo puede generar porque realmente lo recuerda y se obliga, se saca de su zona de confort. Porque si por nosotros fuéramos, lo más fácil sería echarnos a dormir.
y no hacer nada, pero ya sabemos que no hay nada que pueda suceder bueno a partir de esa suposición de que la vida se puede vivir en pasividad absoluta. Entonces hay que anotarlo y no busquemos justificar, hay que anotarlo, punto. Es una de esas grandes claves del éxito. Luego hay que tener descubierto, lo mencioné antes, el por qué, la razón emocional que me mueve a hacer este cambio. Razones emocionales versus razones intelectuales. Razones intelectuales son las razones que yo razono, valga la redundancia, numéricamente o estructuralmente. Quiero tener un carro, quiero ganar esta cantidad de dinero, quiero pesar tanto peso, quiero usar tal ropa. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el porqué de esta persecución que usted tiene internamente? Hablemos del caso de quiero bajar peso. Quiero recuperar confianza porque deseo volver a tener relaciones sexuales con mi esposo. Hoy no puedo. No tengo esa confianza, no me gusta cómo me veo. Esto fue de la primera semana con una valoración de una muchacha. Esa era la razón, su por qué. Eso es por qué quería cambiar. No el qué, porque estábamos claros de que eran como 15 a 20 kilos lo que necesitaba bajar. Estaba en 50% de grasa corporal y la queríamos llevar a una meta de 25. Pero las razones intelectuales, peso, eso no importa. No nos va a llevar muy lejos. Cuando uno se aferra a esa razón profunda que hoy le molesta o que le inspira para cambiar, ahí empieza a haber una conversión. Y siempre hago la analogía de, son las emociones importantes. Taj Mahal. El Taj Mahal se construyó como monumento al amor. Una de las maravillas en nuestro planeta. Con jardines, con lagos, con una construcción impecable, un mausoleo. Por amor, por amor. No era quiero tener un templo que sea el más bonito de la tierra. No. Era una inspiración como tributo al amor a su esposa. Entonces, las emociones son impresionantes en términos de lo que puede lograr. Y si uno logra descubrirlas y canalizarlas, no hay nada que nos pueda detener, porque se imagina usted un comentario negativo, destructivo de alguien, cuando usted tiene esa razón tan clara, porque sabe para dónde va y por qué. Se van a extinguir rápidamente y usted no les presta atención porque su porqué es sumamente fuerte. Entonces hay que tenerlo. Luego hay que definir una fecha límite y esto es tajante. Usted describe exactamente qué es lo que quiere lograr, por qué y para cuándo lo va a tener definido. Aquí, en este libro, La ciencia de la pérdida de peso, yo muestro 3 elementos de influencia para que usted logre los objetivos que se plantea, porque se obliga a hacerlo con fecha definida. Y si usted sigue esos requisitos, simplemente no hay cómo no lo pueda lograr, porque se obliga a hacerlo y además tiene que tener una fecha. Si la fecha no la logra, no cambie el objetivo, cambie la fecha, pero defina desde el principio que la fecha que está estableciendo es el punto absoluto en donde tiene que haberlo logrado. Todos estos elementos son elementos que en lo personal yo practico. Todos los días yo apunto en mi cuaderno, no en un cuaderno pequeño, en uno de notas, cerca de 3 hojas, y me lleva 40 minutos establecer cuáles son mis metas, mis prioridades y la fecha en que lo voy a lograr. Y casualmente ayer estaba con mi hijo, mi esposa ya lo tiene hecho, de 8 años, está explicándole la importancia de tenerlos anotados y con fecha. Escribió 5. ¿Y qué herencia más poderosa le podría dejar a un hijo si no es ayudarle a proyectarse hacia el éxito en el momento en que tiene una idea de algo que le elevaría su estado? Y yo lo puse a escribir 5 cosas que él quería lograr y con fecha definitiva de cuándo van a suceder. Entonces hay que poner fecha. No nos podemos dar el permiso de poner en algún momento que sea inconcluso, porque entonces
automáticamente estamos incurriendo en que no va a suceder nunca porque no tengo una fecha límite. Okay, entonces, si no logra la fecha, no cambie el objetivo, cambie la fecha, pero defínala. ¿Okay? Luego, hay que reconocer cuáles son los obstáculos que hay que empezar a derribar en el momento en que uno inicia el proceso. Pero ¿sabe cuál es el 80% de los obstáculos? De hecho, el 83.5% están entre esto y esto. Y los que no están viendo video, que están en YouTube, estoy señalando entre mi 100 derecha y mi 100 izquierda. Mi mentalidad es la que va a determinar la fortaleza o no de los obstáculos. Soy yo mismo. Porque resulta, y usted lo tiene que haber vivido en el pasado, que en el momento en que uno empieza a marchar seguro hacia la consecución de sus sueños, aparecen obstáculos. De fijo, siempre van a aparecer. Lo mencionaba ahora en las historias de Ford, de Sam Walton, de todos ellos. Encuentran obstáculos, pero como magia aparece siempre la forma de rodearlos, atravesarlos, pasarles por debajo o pasarles por encima. Entonces, los obstáculos van a aparecer, pero quitemos de la ecuación el 80%, que somos nosotros mismos, y vámonos para atrás y seguimos las recomendaciones que estamos dando para que no me convierta yo en mi propio bloqueo, porque es uno siempre el que se bloquea. Luego hay que descubrir cuáles son las habilidades necesarias para lograrlos y empezar a lograrlo y empezar a organizar un esquema en donde esas habilidades las adquiero o las contrato, que son las dos vías en donde podríamos hacerlo. Por un lado, las adquiero. Eso significa que yo me pongo a estudiar. Las adquiero de manera accidentada, me pongo a experimentar para ver cuál es la mejor forma de hacerlo, o las adquiero de forma sistematizada cuando compro un libro que me explica cómo hacerlo, porque ahora los manuales existen y siempre deberíamos buscar un manual de alguien que ha logrado lo que queremos lograr con éxito y no simplemente a través de filosofía en donde no se ha materializado en resultados concretos, y reales y visibles. Porque una cosa es tener la filosofía y la idea de cómo se hace, y la otra es un convencimiento claro porque yo lo hago todos los días. Entonces, si vamos a adquirir esa habilidad sistemáticamente, comámonos la curva de aprendizaje. No la busquemos nosotros 10, 15 años. No, busquemos quien ya lo hizo y le pedimos, y estudiamos su testamento de cómo se hace a través de los libros. ¿Verdad? Entonces esto es importante, y después la ayuda contratada, que ya es tema de otro que ya les voy a mencionar en este momento. Luego está de quién ocupo yo apoyo. Hay dos apoyos que necesito. Uno, apoyo emocional, y otro es apoyo técnico. El apoyo emocional es mi comunidad. No hay nada más poderoso para poder lograr un objetivo ambicioso que tener un mastermind, que tener un grupo de apoyo, que tener alguien de quien sostenerme para que me ayude a impulsarme cuando estoy débil y titubeando. Ahí es donde hablamos de conseguirse una comunidad. Hemos hablado en el pasado de que tristemente su grupo social inmediato, en vez de ser su comunidad de apoyo al principio, se convierte en su detractor número uno por un tema de inseguridad de ellos y tal vez inocentemente queriendo protegerle a usted de que falle. Pero ya sabemos que esa no es la vía hacia el éxito. Entonces, si esa comunidad, que es su comunidad real, no le funciona, busque una comunidad, porque ya se encuentran comunidades prácticamente para cualquier área del quehacer humano en donde la gente se ha unido para apoyarse. Es fundamental porque en un estudio del 2022 se determinó que el factor más importante para lograr un objetivo y transformación es el grupo social de apoyo. Necesitamos esas redes, necesitamos la fortaleza de equipo, de gente que nos ayuda a movernos cuando solitos no somos capaces. Y hay que declararlo y comunicarlo. Usted es a quien yo estoy eligiendo para que me ayude, y por favor le pido que cuando estoy ahí suave en el proceso y me estoy desboronando, por favor ayúdeme a levantarme. Le voy a pedir ayuda, entonces uno lo declara y lo establece. Y esas comunidades existen, ¿verdad? Es difícil que uno solito lo pueda hacer.
y establezca entonces lazos profundos y fuertes con personas que piensan similar a usted en relación a eso. Ejemplo, usted llega y le dice a una persona que no es dueño de su propia casa, que usted quiere comprar una casa de $1.000.000 y esa persona va a empezar con crítica y burla, le dice, usted se volvió loco, ¿cómo se le ocurre si ni siquiera está logrando? Bla, 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 bla. Pero si usted llega donde una persona que ya tiene una casa de $1.000.000 y usted le dice, vea, yo quiero una casa de $1.000.000, esa persona ve a alguien en quien se refleja, porque recuerda el momento en que planteó su objetivo y dice, wow, aquí hay alguien como yo. Y esta persona tiene esa necesidad interna, ese deseo de cambio, y yo quisiera ayudarle porque yo sé que es posible, ya yo lo logré, ¿verdad? Entonces esa comunidad de gente existe y siempre deberíamos unirnos con personas que nos apoyan. Muchas veces yo llevé cursos de desarrollo personal y una mentoría directa con Bob Proctor. Ya él no vive desde el 2020, mediados de 2021. Bob Proctor es uno de los creadores de la película El Secreto. Y recuerdo en el 2004, 2005 en Las Vegas, en donde estaba en un curso con él. Ahí tengo la foto. Es más, si podemos ponerla, se la voy a pasar a producción para que lo pongan en el video. Y Bob Proctor mencionaba, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus amistades y tu círculo social. Entonces alguien le preguntó, ¿y qué pasa con mi familia? Si ellos son mis principales opositores, dice, no vaya tan seguido y no se quede tanto tiempo. ¿Verdad? Muchas veces hay que hacer cambios y decisiones fundamentales. Yo mismo lo hice en el momento en que decidí hacer una serie de cambios. Me tuve que separar de algunos individuos que yo sabía que no iban a la dirección en la que yo quería moverme y emocionalmente me traían abajo. Uno los descubre porque siente un drenaje emocional y eso es importante aprender a identificarlo, porque no podemos seguir con gente que nos drena, porque entonces nos drenan y no logramos lo que queremos. Pero ahí hay gente afuera que sí lo está logrando y podríamos asociarnos y deberíamos asociarnos con ellos como un sistema de ayuda. Pero siempre llegue ofreciendo usted ayuda, no llegue pidiendo ayuda. Ofrezca lo que usted tenga para ofrecer y establezca una relación de mutuo beneficio. Entonces, ¿quién le apoya emocionalmente? Y la parte técnica es, hay servicios que existen para ayudarle a usted. Hay mentores, hay coaches de vida, hay personas de transformación a nivel de inspiración, en la parte de desarrollo personal. Y usted los contrata y esas personas le dicen, vea, este es el camino, vaya por A, B, C, D, F. Y usted sigue eso y va a alcanzarlo. Pero de nuevo, aquí tiene que venir un comentario de precaución. Busque a personas que le ayuden a alcanzar sus metas, que sean practicantes de lo que predican y tengan completamente transformado en realidad aquello que promueven, que pueden ayudarle a usted a lograr. Queriendo decir con esto que si alguien le dice, vea, yo soy un guía económico y le puedo llevar a libertad financiera, pero es una persona que está completamente llena de deudas, entonces no tiene sentido y mucha gente cae, ¡pum!, y se va. Y uno siempre debería ver el track record de las personas que nos ofrecen ayuda, porque si ellos lo lograron, son candidatos a ayudarnos, pero si no lo han logrado, deberíamos salir corriendo de ahí, porque están a nivel de filosofía, no de filosofía integrada con la práctica de resultados reales. Luego, establezca, escriba y defina un plan de acción e inicie mañana mismo con lo que sea que tenga. Hágalo, no se espere, no empiece a postergar. El siguiente es visualizar y escribir el resultado como si ya lo hubiera alcanzado. Esto es poderosísimo. Y la visualización empieza a grabar en nuestras células cerebrales la condición, porque nuestro cerebro no tiene la posibilidad y capacidad de identificar algo de lo que es, algo que es real de lo que es falso si nosotros tenemos nuestra mente involucrada. Entonces, recuerdo una historia, pero no recuerdo el libro de dónde fue, pero se puso a dos grupos de jugadores, de estudiantes de universidad, se separaron en una cancha de básquet a los tres grupos, y se les hizo hacer el tiro de la bola de básquet desde el tiro de tiro libre. Se les marcó el score para ver cuál era su rendimiento. A los tres grupos se les tomó. Al grupo 1 les dijeron, váyase, no vuelva, regrese en un mes, no haga nada. Al segundo grupo le dijeron, váyase
regrese en un mes, pero venga a la cancha a practicar todos los días tirar 100 bolas. Y al grupo número 3 le dijeron, váyase y vuelve en un mes, pero diariamente tome un espacio, siéntese en un sillón, cierre los ojos y practique mentalmente hacer este tiro y meta las 100 bolas en su mente. Si falla alguna, devuélvase en su mente y repite ese tiro hasta que lo logre y visualícelo. Bueno, regresaron todos al final del mes. El grupo 1, que no practicó ni mental ni físicamente, avanzó 0%. El grupo 2, que practicó físicamente, mejoró un 24%. Y las personas que practicaron mentalmente mejoraron un 23%. Esto quiere decir entonces que la mente poderosísima, en el momento en que es sujeta a práctica motriz visualizada, está generando el escenario como si existiera y empieza a trasladarnos a esa realidad. Activación del sistema reticular ascendente, lo mencioné anteriormente. Entonces nos abre las posibilidades y uno empieza a encontrar coincidencias y casualidades que nos indican que ese es el camino. Entonces, la visualización debe ser el factor fundamental y escribirlo y ayudarse con la visualización una vez que uno lo escribe. Si uno no visualiza, entonces permanece en el presente en donde los resultados no son lo que uno quiere. Hay que darse la oportunidad de ir más allá por medio de nuestra capacidad de crear visualización. Ojo que no es fácil porque más o menos a la edad de 12 años ya las ondas cerebrales nuestras migran a unas beta, que son las ondas del estado de vigilia en donde estamos sumidos en la realidad y cesa la creatividad, pero entonces busque técnicas. Eso va a ser parte de un podcast sobre meditación, de cómo trasladar su mente a estados de ondas alfa, en donde surge la creatividad, y después a las ondas teta para poder entrar en el subconsciente y programar. Pero este tema de otro podcast. Y después, no se rinda, no se rinda. Permanezca haciendo lo que haya que hacer y hágalo siempre. No se rinda, no se detenga. Conviértalo en su propósito definido, arranque de manera agresiva, masiva, mañana mismo con lo que tenga y no se rinda. Tenga persistencia. Bueno, mi sincero deseo es que ustedes sean de ese 8% y que ojalá con este podcast seamos 10, 15, 20, 30, ¿por qué no 50% de la gente que estableció sus objetivos de año nuevo esté al final del año cumpliéndolos? De modo que si este es un tema que en lo particular a mí me apasiona, hablar sobre la capacidad de la mente, cómo lograr objetivos, etcétera. ¿Cree que le puede ayudar a alguien que está pegado y usted lo ve constantemente planteando sus objetivos y nunca lo logra? ¿O es usted esa persona? Entonces escúchelo, estúdielo y compártalo. Porque yo sé que juntos podemos ayudar a que más gente mejore, y conforme más gente mejora, entonces a nivel de la sociedad estamos surgiendo y estamos progresando. Y bueno, siempre lo digo, estamos en YouTube, en Bienestar al Descubierto. Simplemente pone eso en las plataformas de podcast si lo está viendo en video. Y ahí está toda la información. También puede buscarnos en las páginas de Instagram, Facebook, TikTok como Philosophy-Nutrición. Y sería buenísimo si podemos ayudar a pasar este mensaje, porque el éxito no es casualidad, es simplemente el resultado de una serie de acciones realizadas sistemáticamente, y en estos 12 pasos que mencioné, ahí está la clave de cómo hacer que los objetivos, propósitos y metas se vuelvan alcanzables. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Vámonos a compartir esto para que más gente mejore.